Y está bien ayudar, pero la palabra dice: no seas demasiado justo, porque después te pagan mal. Y cuando te pagan mal, tú vienes a lamentarte, tú vienes a reclamarle a Dios, tú vienes a resentirte, tú vienes a coger odio muchas veces, tú vienes después a murmurar. Y entonces eso lindo que tú hiciste con amor, eso que tú sembraste con amor, después lo estás cosechando con odio, con rabia, con celo, con amargura, con ira. Amén. Porque te diste cuenta de que te pasaste de tonto, te pasaste de bueno. A veces los padres son buenos a darle todo lo que los chavalos quieren. Y cuando ven y descubren que los niños, los adolescentes andan en vicio, andan en el pecado, andan robando, andan fumando droga. ¿Por qué me hiciste esto, chavalo? ¿Por qué? Porque le estaba dando, pero no estaba teniendo cuidado de lo que estaba haciendo. Entonces hay que ser sabios, hermano. Y luego dice: ni seas sabio con exceso. Porque a veces nos creemos tan superiores, tan inteligentes, que ya me la sé toda, que yo me la conozco toda. Y esa altivez, ese ego, nos puede destruir a nosotros mismos. A veces creemos de que ya no necesito de nadie, que yo puedo sola, que tú puedes solo. Y entonces cuando caemos en ese error de creernos sabios, los más inteligentes, venimos a tropezar. Porque Dios es el que nos afirma, es el que nos ayuda. Entonces no debemos nosotros suponer, no debemos nosotros envidiar que porque aquel está creciendo y yo sigo aquí mismo, que porque aquel está avanzando y yo sigo aquí mismo. A ti no te debe de importar eso, porque a tu tiempo va a llegar la recompensa. Entonces dice de que cuando hacemos estas cosas, nos pregunta: ¿por qué habrás de destruirte? Si somos demasiado buenos, si nos creemos los sabios, los sabelo todo, tarde o temprano nosotros mismos nos vamos a destruir. Porque cuántas cosas vienen a tu pensamiento y a tu vida cuando una persona te falla. Cuántas cosas. Si tú no estás preparado para soportar la lealtad, la traición de otro, tú vas a caer. Tú vas a caer porque te dispusiste a dar. Y cuando viste como a ti te pagaron, eso te puede hundir. Si tú amaya somahaya, si tú no estás fortalecido en el Señor. Santo. En los matrimonios, en las relaciones, por ejemplo, vemos cuántas parejas terminan divorciándose porque no soportaron, no pudieron perdonar la traición del hombre, de la mujer que les falló. Porque se dispusieron a dar y no vieron que venía el engaño. Hay personas que se suicidan porque no soportan una traición. Entonces no busquemos nuestra propia destrucción. Seamos entendidos y no querramos
hacer todo como nosotros queremos. Hay que hacer las cosas con cuidado. Amén. Y dice el 17, no hagas mucho mal, ni seas insensato. ¿Por qué habrás de morir antes de tu tiempo? No hagas mucho mal. Es cierto que nosotros siempre fallamos. De alguna u otra forma pecamos. Pero no quiere decir que porque yo no soy un santo, puede decir la gente, que es que perfecto es solo Dios, es que yo me equivoco y qué voy a hacer, me equivoqué y le damos libertad al pecado. Entonces nos justificamos que porque yo peco, entonces no importa si, de todas maneras siempre peco. ¿Qué más da si hago esto? ¿Qué más da si hago lo otro? Igual siempre peco, Dios me va a perdonar. Y entonces dice, no hagas mucho mal, dice el Señor. Como dice la Escritura, ahora somos salvos por la gracia, no por la ley. Pero dice la Escritura, pecaremos deliberadamente porque ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. No, hermano, tenemos de que medir las consecuencias. Amén. Ni seáis insensato, tampoco seas tonto. Amén. Hay que buscar la sabiduría del Señor. Amén. Porque a veces tomamos riesgos en la vida sin medir las consecuencias. Entonces estamos siendo unos insensatos. Estamos actuando ligeramente, sin medir las cosas. Madre mía, socara bajaya. Espíritu Santo, hablemos suma eso. Y en Eclesiastés 3:15, hermano, nos dice, perdón, 2:24. Amén. 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 Dice, no hay cosa mejor para el hombre, sino que coma y beba y que su alma se alegre en su trabajo. También he visto que esto es de la mano de Dios. Amén. Y el 26 dice, porque al hombre que le agrada, Dios le da sabiduría, ciencia y gozo, mas al pecador da el trabajo de recoger y amontonar para darlo al que agrada a Dios. También esto es vanidad y aflicción de espíritu. Dice el Señor en la palabra, no hay cosa mejor para el hombre, no hay cosa mejor para nosotros, dice, que comamos, bebamos y que su alma se alegre en su trabajo. Amén. Amén. No es que seamos conformistas, hermano. La palabra no quiere decir que nos volvamos conformistas, sino que disfrutemos cada día, vivamos cada día. Amén. Amén. Que no desaprovechemos el tiempo, que vivamos con honestidad, íntegro delante del Señor, que seamos buenos, pero tampoco seamos al exceso, que seamos sabios, pero tampoco que nos las creamos todas. Amén. Amén. Porque al hombre que le agrada, es decir, en el que Dios haya gracia y ve que hace lo bueno y se deja guiar conforme a esta palabra, entonces Dios le da sabiduría, ciencia y gozo. Estas cosas son importantes en nuestra vida, hermano. Amén. Mas al que peca, dice que le da trabajo de recoger y amontonar para darlo al que agrada a Dios. Escucha esto.
para darlo al que agrada a Dios. Esto también dice, es vanidad y aflicción de espíritu. Hay personas que se la pasan trabajando, pero al final quien se goza de los beneficios es otro y no él, no ella, por el pecado que comete. Porque Dios se lo va a dar, dice, a quien a él le agrada. ¿Entienden eso? Amén. Es decir, que al pecador no le va a dar sabiduría, no le va a dar ciencia y no le va a dar gozo. Por eso dice la Escritura de que no hay paz para los malos. El que trabaja, el pecador que trabaja y se afana por la vida y por avanzar, por correr en los caminos, por tanto es pecador, va a vivir con su espíritu afligido, su alma angustiada. Pero esa riqueza Dios te la va a añadir a ti. Por tanto, halló gracia en ti, por hacer lo bueno, por ser noble, por ser honesto, por dejarte regir por su conducta y no por la tuya, no por tu ambición. Entonces Dios quiere que aprendamos a valorar lo poco o lo mucho que tengamos, que dejemos la vanidad, dejemos de afligirnos por cosas pequeñas, porque muchas veces nos preocupamos tanto por las cosas de este mundo, por lo material, por encajar con los demás, pero descuidamos la relación con Dios. Descuidamos nuestros tesoros en el cielo. Dejamos de dar los frutos para el cielo por estar afanados, por estar cargados de glotonería, por estar ambiciosos, por estar vanagloriosos. Porque a Dios no le agrada eso. Amén. Entonces Dios quiere que no vivamos de apariencia, hermano. Amén. Que tampoco seamos egoístas. Que si podemos ayudar, claramente lo demos, pero no lo demos todo. Por eso Él mismo nos aconseja, no des tus perlas a los cerdos. Amén. Porque la gente cuando tú le das, la gente te aplaude, te felicita, te hace regalito, te visita constantemente, te habla bonito, te lisonjea, te anda pelando el diente todo el tiempo, te da cariñito, te tira besito. Pero cuando tú le dejas de dar a las personas, cuando tú ya no le eres de beneficio a las personas, comienzan a criticarte, comienzan a envidiarte, comienzan a señalarte, comienzan a hacer de todo para destruirte. Entonces Dios quiere cuidar tu alma, que no se dañe. Dios quiere proteger tu identidad. Dios quiere abrigarte bajo la sombra de sus alas. Que cuando vea la dificultad, la prueba, la necesidad, tú no te agobies, tú no te frustres. Dios quiere de que aprendamos a vivir una vida de manera que a Él le agrade, no a los hombres. Que Él pueda venirte a visitar a tu casa y encontrarte adorando, alabando, escudriñando su palabra, hablando de su palabra, testificando de su palabra. Que no nos venga y nos visite y nos encuentre en la cama llorando, afligiendo el alma, afligiendo el espíritu. Que nos encuentre buscando las almas allá afuera. Que nos encuentre, si es posible, en una llamadita, dándole consuelo a una persona, orando por una persona. Dios quiere hacernos felices, hermano. Amén. Pero nosotros mismos sembramos para mal, para nosotros mismos muchas veces. ¿Cuántas veces
veces nos hemos tropezado en la vida. ¿Cuántos errores hemos cometido? ¿Y saben qué es lo más triste, hermano? Que lo volvemos a cometer el mismo error. ¿Saben por qué? Porque Dios nos habló, nos dio la palabra, pero nosotros la desechamos. Entonces Dios quiere que seamos hacedores de la justicia, hacedores de la verdad, que hablemos con el conocimiento de la palabra de Dios, no con nuestra no con nuestro propio conocimiento. Que si vas a ayudar a los demás, no te desvivas por solucionarle su vida. Porque el hombre y la mujer nunca va a estar totalmente satisfecho. Nunca va a estar completamente agradecido. Porque ni aún con Dios muchas veces somos agradecidos. Aleluya. Dios quiere que andemos en integridad en esta vida. Amén. Manso, piadoso, temeroso de Él. En la rectitud, escuchando el consejo de Dios, escuchando el consejo de los sabios, de los maestros, no escuchando habladuría, porquería que el diablo te viene a hablar a tu oído para que tú caigas de la gracia de Dios. Porque ha de ser, dice, más sabio, maligta la bajaya. ¿Por qué quererte el mismo Mahaya? Porque hay personas, hermanos, se la pasan leyendo libros y libros y libros y libros. Y si es posible leen la Biblia una y otra vez y dicen, ya la he leído 5 veces, ya la he leído 7 veces y ya voy por el evangelio tal, pero aquí no quedó nada. Porque solamente la leyeron, pero no la atesoraron, hermano. Amén. ¿Y por qué hay tantas personas que quedan locos de tanto estudio? Porque querían ellos encontrar la razón de las cosas, el porqué de las cosas, y se encierran, hermano, en querer descubrir, y se vuelven obsesionados en tener más, en saber más, porque quieren siempre engrandecerse con las personas. Hay personas que cuando tú hablas, cuando tú conversas con ellos, siempre te están hablando, presumiendo, exaltándose. Es malidizuma. Eso irrita al Señor. Eso irrita, eso desagrada al Señor. Que estés queriendo enseñar con tu propio conocimiento sin consultarle a Él. Hay personas que si te vienen a preguntar algo, cualquier cosa de la vida, pero si tú no sabes, mejor calla y di, fíjate que no sé qué sabrá eso, qué será eso, no te puedo dar un consejo. Pero hay personas que no saben ni qué aconsejar y te hablan cualquier disparate, todo para que tú digas, qué inteligente, qué sabio, y vuelvan a venir a ti. Y eso te llene tu orgullo, te llene ese ego. Madre Mazo. Y por eso ayer el mensaje, ¿verdad? Decía de que por muchas personas andar consultando a los hombres y dejan de consultar a Dios, entonces caen de la gracia de Dios y Dios los corta. Los corta antes de tiempo. Y allí donde leímos dice la palabra, ¿por qué? Dice, ¿por qué querrás morir antes de tiempo? Es decir que cuando nosotros estamos aquí, Dios nos da un tiempo de existencia. Pero si nosotros vamos haciendo lo contrario a la voz de Jehová, entonces Dios se va a cansar y va a decir, no, ya no hizo caso. Ya no pierdo más mi tiempo.
Entonces, ahí es donde viene y las personas comienzan a morir de la nada, de pronto. Y es que la palabra dice que aquel que no dé fruto será cortado. Creemos que eso se va a cumplir hasta que venga el juicio final, que el que no sembró en esta tierra entonces va directo al horno de fuego. Eso se está cumpliendo acá también, en el mundo. El que no esté haciendo lo bueno, lo recto delante de Jehová, Dios lo va a cortar, porque Dios va a limpiar esto. Dios quiere que nosotros seamos prudentes, hermano. Atesoremos su palabra en nuestra vida. ¿Por qué tantas veces nos equivocamos? Porque no sabemos cómo es que obra Dios. Porque no leemos la palabra. Amén. Amén. Dios quiere que nos enamoremos de Él, que amemos el consejo de Él, que vivamos para Él, no que vivamos en este mundo afanado, afanoso, temeroso, envidioso. Malixa, Maya Soma, Haya, Mali. Dios te quiere engrandecer. Dios te quiere dar más sabiduría. Dios te quiere dar más revelación, sueños, visiones. Esto es ciencia. Él dice que al quien Él le agrada le da ciencia, revelación, sueños, visiones, interpretación. Eso es ciencia. De esa ciencia verdadera Dios te quiere dar. Pero estando en el pecado, no le invita y bajana. No le vamos a agradar al Señor. Entonces Dios todo lo que tenía destinado para entregarte, te lo detiene. Porque dice, este no deja de pecar. Este no deja de hacer lo malo. No hagas mucho mal, dice la palabra. No hagas mucho mal, ¿por qué habré de cortarte antes de tiempo? ¿Por qué habrás de morir antes de tu tiempo? Y no nos pasemos de listos también, hermano. A veces sabemos que vamos a hacer mal o estamos haciendo mal, pero como me la ha dejado pasar el Señor, sigo en lo mismo. Sigo fallando. Ay, que no, si ya me hubiera pasado, ya Dios me hubiera reprendido, ya Dios me hubiera castigado. Pero la palabra dice, no seas mucho insensato, porque habrás de morir antes de tu tiempo. Es decir, que si Dios nos ha venido aconsejando, no seas malo, deja de hacer tanta maldad. Está bien que falles, porque dice que el que dice que no peca le hace un mentiroso a él, porque siempre nosotros estamos fallando. Pero no vamos a justificarnos todo el tiempo en hacer de ir peor, cometiendo cometiendo peores pecados. Y no te pases de listo, dice el Señor. No te pases de lista, no te pases de listo. ¿Por qué? Porque Dios no te quiere cortar antes de tiempo. Dios quiere que cumplas tu ministerio. Que cuando tú te presentes delante de su presencia, tú digas, Señor, estos talentos me diste y esto fue lo que yo producí para gloria tuya, Señor. No que lleguemos delante de Él y le digamos como el que le dio un talento. ¿Y tú qué hiciste con tu talento? Señor, es que tuve miedo y lo enterré. Y en la parábola la parábola de los talentos en la Biblia dice que al que le dio un talento y este lo enterró porque tuvo miedo, es que sabía, le dice, sabía que tú eres esto, lo otro, y entonces lo enterré porque tuve miedo de ti, Señor.
Entonces Dios no quiere que andemos siempre temerosos. Dios quiere que echemos a andar los dones, fructifiquemos, avancemos, pero al tiempo establecido por Dios. No es a tu tiempo, no es como tú quieras, no es como yo quiera, es como Dios mande. Si nosotros corremos, hermano, y no es el tiempo de Dios, podemos terminar peor. Mire un ejemplo. Vamos terminando con esto. A veces en los colegios, en las universidades o algún centro de educación, quizás hay algún maestro que hace alguna pregunta, y pasa muchas veces de que viene aquel alumno creído, farsante, que se la cree, que él puede, que sabe más. Hay muchas personas así en los colegios, en las universidades. Siempre hay personas que se creen que ellos pueden más que los otros, que ellos son más sabios, más rápidos. Y hay veces que los maestros dicen: a ver si me responden esta pregunta. Y aunque no haya ni premio, hay gente que corre yo. Y tal vez ni sabe ni lo que va a preguntar el maestro. Y cuando aquel hace la pregunta, para no quedar en vergüenza, responde cualquier locura. Pero al final queda en vergüenza por no contestar correctamente. Entonces Dios no nos quiere exponer a la vergüenza y al peligro. Amén. Amén.